Y estamos de regreso en Hoy es Noticia para analizar justamente 10 días después de las elecciones cómo despedimos el año, cómo se llega a esta Navidad tanto en el oficialismo, en la oposición, con presidente electo y con presidente en ejercicio, que ya queda bastante poco. Saludamos a esta hora a Camilo Pérez, director, aquí lo tengo Camilo, director de Estudios Sociales y Políticos de Acerta, para no equivocarme, y también director de Cifra. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? No, al revés, gracias por la invitación. Camilo, bueno, partamos para hacer este balance, cierre de año con lo que ha sido estos últimos 10 días con presidente electo, las señales que ha dado este presidente electo, que son un poquito distintas al candidato José Antonio Kast que conocimos hasta el día domingo anterior. ¿Cómo has visto estos primeros días de este presidente electo? Sí, creo que lo primero que hay que destacar es que tomó el rol de presidente electo y ha copado la agenda. Creo que al inicio con un poco más de ganas que fútbol, pero muy rápido, digamos, ha ido entregando una pauta diaria, con mayor control de cuña, ha mantenido una presencia permanente. Entonces, creo que lo que primero que habría que destacar es que José Antonio Kast está ejerciendo, en tanto presidente electo, como está haciendo una especie de anticipo de lo que va a ser su gobierno, está preparando a las audiencias también, y creo yo, lo que yo leo de lo que él está haciendo, es que también está haciendo un intento por solidificar políticamente lo que fue su triunfo electoral, Electoral. porque no hay que olvidarse que él tuvo una amplísima mayoría, pero una amplísima mayoría en segunda vuelta. Mm. La brecha que hay entre la votación de la gente que lo elige a él como su candidato en primera vuelta y quienes lo eligen a él como la mejor opción dentro de dos en segunda vuelta es muy grande también. Mm. Entonces creo que lo que desde el discurso de Asunción hasta ahora, lo que más he notado es una constante en términos de enviar señales a ese segundo anillo, a aquellos que son electores que podríamos llamar un poquito más blando, y que él los está tratando de mantener dentro de lo que es su electorado. Ahora, dentro de estos votos prestados, Camilo, está este 13% que era de Johannes Kaiser. Ahí también ese sector no debe estar tan contento con este tono más conciliador. De hecho, se están preguntando si van a ser o no parte del gobierno, si Johannes Kaiser le conviene, entre comillas, entrar a un gabinete con José Antonio Kast para pagar costos y no tener una diferenciación. ¿Qué es lo que le puede pasar a José Antonio Kast teniendo estos dos mundos, estos dos tipos de votos prestados? A ver, siempre los presidentes cuando hacen este tipo de movimiento caen en riesgo de lo que se llama la trampa de las sábanas cortas, ¿cierto? Es decir, o se destapan el tronco o se destapan los pies, dependiendo hacia dónde se muevan. Por un lado está la moderación, la idea de ser más convocante, que le permite a él ocupar de alguna manera el amplio espectro de fuerzas políticas que estuvieron en su minuto en el rechazo, ¿ya? Del primer proceso constituyente, que yo creo que ese es el objetivo político más desde el punto de vista de la gobernanza. Y por otro lado, ¿cierto? Está esto que es previsible por lo demás. ¿Ah? Yo creo que por más que haga intentos José Antonio Kast de mantener al votante más duro, contento y conforme, las opciones de un Johannes Kaiser de jugar precisamente, adelantarlo por la derecha, son muy tentadoras para alguien que no solamente tuvo una buena votación, sino que además tiene una pequeña bancada, Ujú. como es el caso del Partido Libertario. Por lo tanto, desde ahí ellos pueden ejercer una política que es pivotante, pero también muy crítica de un gobierno que necesariamente, esto no es porque las cosas tengan que ver con el ánimo, necesariamente va a tener que hacer muchas concesiones si es que quiere al menos aprobar proyectos de ley, Por porque gobernanza, tú no lo tiene una decías. mayoría, exactamente, no tiene una mayoría nítida, ni siquiera una mayoría, una pequeña mayoría, y por lo tanto siempre va a requerir algún tipo de negociación, siempre va a requerir de correr la cerca un poquitito más allá, y la verdad es que hacia la derecha no queda mucho más. Claro, desde el punto de vista práctico, para despejar el tema de Johannes Kaiser, a Johannes Kaiser no le conviene entrar al gobierno.
Creo que es problemático para ambos, fíjate. Creo que es problemático para ambos porque él podría jugarse esa carta. No nos olvidemos que, bueno, no son comparables, ¿cierto?, los momentos, pero en algún minuto la de Johannes Kaiser fue la posición de Lagos. Mm, Perdona que me vaya tan atrás pero cuando Lagos era ministro de Frey, mm. de alguna manera hacía este contrapunto. Él intentaba, ¿te acuerdas tú cuando no quiso firmar Punta Peuco. la cárcel? Así es. Él lo que estaba haciendo era precisamente hacer un contrapunto respecto de la democracia cristiana y el mundo más de centro de la alianza de centro-izquierda de esa época. Guardando todas las proporciones del caso, si Johannes Kaiser ingresara al gobierno tendría que ser algo así, es decir, estar desde adentro permanentemente marcando algunas diferencias, marcando puntos, haciendo trascender que Mm, no estuvo de acuerdo con X, Y o Z. Y es un camino que es complejo, es difícil, yo creo que es difícil para ambos. mm. Porque por otro lado también a José Antonio Cast le conviene tener los amigos cerca y los enemigos más cerca, o sea, controlarlo desde alguna perspectiva teniéndolo dentro. Sí, totalmente, pero también, y mirando la historia reciente, no hay que olvidarse que dos cosas. Lo primero es que José Antonio Cast ya fue Kaiser en la anterior Claro. elección. Él fue el impugnador, digamos, que irrumpe desde la derecha y termina, y en ese minuto termina precisamente desbancando al candidato de Chile Vamos, pero perdiendo en la segunda vuelta. Y lo otro es que, de alguna manera, Johannes Kaiser no tiene muchas más alternativas desde el punto de vista de un sillón desde el cual ejercer ese liderazgo si es que no toma algún tipo de rol público. Entonces creo que se produce ahí una tensión, una negociación que, bueno, vamos a ver cómo sigue. No ¿Cómo nos se olvidemos en todo resuelve? caso que Johannes Kaiser fue republicano y lo Claro, sacaron. claro. Y ahí probablemente el problema fue con don José Antonio Cast, porque recordemos que todos los republicanos que salieron se les invitó, no sé si tan amablemente, a salir. Así es, y si lo hiciera nuevamente, probablemente también sería un problema. Yo creo que eso es más o menos lo que están calibrando los nacional libertarios. Ah, Que el candidato, el hoy presidente electo, digamos, cuando tuvo la oportunidad en su minuto y ellos se desalinearon, los sacó. Si lo hiciera nuevamente, claro, generaría un cisma dentro de su gobierno, pero pueden apostar a que lo va a hacer. Y por lo tanto, eso también para ellos es un problema. ¿y qué pasa al otro lado de esta? No sabemos si va a ser una coalición, porque ahí también hay elementos diferenciadores a escoger personas, como dijo hace un tiempo atrás acá Martina Rao, que porque si tú tienes una coalición, tienes ciertas lealtades que cumplir y en ese sentido, en el Congreso, por ejemplo, tendría una bancada más ordenada. Pero si tiene personas, ahí probablemente se diluye un poco este compromiso. ¿Qué es lo que le convendría tener? Completamente. Yo creo que va a ser un híbrido entre las dos cosas. Va a tener en algunos casos, va a tener una negociación más, si tú quieres, institucional. Creo que es el caso de lo que están tratando de hacer con Chile Vamos, es decir, de que Chile Vamos esté incorporado con un cierto grado de equilibrio. Y por otro lado, ¿cierto?, con los partidos que son más pequeños o con otros grupos, los que ahora tienen que legalizarse nuevamente, por ejemplo. Es decir, hay una diversidad de actores, con ellos probablemente van a establecer una conversación que es más personal. Mm, En todo caso, fíjate una cosa, que lo que pasa con Johannes Kaiser es distinto a lo que pasa con Chile Vamos desde el inicio, porque de alguna manera los nacional libertarios tienen a Johannes Kaiser como su representante principal, que fue su candidato, mientras que Chile Vamos muy rápido dejó en segundo plano a Evelyn Matei, y fueron los partidos los que se integraron rápidamente al equipo y son ellos los que han llevado la conversación y la negociación. Por lo tanto, hay ujú. diferencias, creo que a cada grupo le están dando un trato especial. Claro. Dicho todo esto, vamos por el tono, para cerrar el tono de José Antonio Casta. ¿Es un tono genuino? ¿Es un tono que tú crees que va a mantener o en este tironeo de estas distintas sensibilidades pudiera cambiar? Sí, es difícil jugarse por una o por otra, pero creo que hay algunos elementos que nosotros debiésemos empezar a tomarnos más o menos en serio. Lo primero es que esta estrategia de José Antonio Cast no parece ser una ocurrencia, sino más bien una estrategia. Si uno analiza, por ejemplo, el discurso que él da cuando resulta electo,
que además de muy largo y muy fome, tenía varias claves políticas, él toca varias teclas que de alguna manera buscan dificultarle a la oposición, a su futura oposición, este mote de ultraderechista clásico. Se aleja en las formas de los que son los principales rasgos de los dos que podríamos decir, o dos o tres que en el continente son los más importantes, de partida de Trump y de Milley. No obstante, Por va ejemplo, a visitarlo digamos, en sí, sus por dos eso, si primeros días. está equilibrando las señales, pero ¿tú te imaginas a Milei haciendo el reconocimiento que hizo José Antonio Kast de todos los expresidentes y de su contendora? Jamás. No, Milei va contra la casta, contra los zurdos, es mucho Es más otro tono. frontal. Claro, es otro tono. Entonces, ahí hay una diferencia. Y lo mismo cuando él en un minuto dice esto de los medios de comunicación. Su rol, lo defiende, que nada más alejado de la estrategia, por ejemplo, de Trump, que ha convertido a los medios de comunicación en un adversario político, los trata como tales, y por lo tanto cuando él es criticado por los medios o cuando es investigado por los medios, lo que le dice a sus audiencias es que está siendo criticado por la oposición, por medios que son serviles al wokismo, a la izquierda, ¿te fijas? Claro, Entonces, lo mismo Milei que dice no se odia suficientemente a la prensa y a los periodistas. Claro. Entonces, yo creo que ahí él marca distancias. Me cuesta creer que haya sido algo que se le ocurrió en ese minuto, más allá de que haya fallado el teleprompter. Y por lo tanto, creo que esas señales las viene dando ya hace un rato. También cuando le hicieron elegir en un liderazgo en uno de los debates, él dijo a Giorgia Meloni. Claro. O sea, hay algo en el diseño de los republicanos que lo que busca es ser un partido como es, digamos, de derecha, pero mantener muy acotada la agenda, muy acotada la oferta y dificultar desde el punto de vista del tono y del estilo este mote de ultraderecha, de, en fin, todos los epítetos que comienzan a aparecer en la oposición ya, o en la futura oposición. Difícil para Chile Vamos buscar su identidad en esta unión, porque lo dijo Pablo Longueira hace un tiempo atrás, Republicanos es lo que era inicialmente la UDI. ¿Cómo crees que la UDI puede integrarse manteniendo su propia identidad, diferenciándose sin subsumirse en republicano? Es complicado y además que no solamente por lo que está ocurriendo ahora, sino porque finalmente Chile Vamos está en un largo proceso de declive. Es decir, ya había sido desplazado por los republicanos en la anterior elección, si bien no ha desaparecido del todo, tiene una representación parlamentaria más que razonable, tiene unas bancadas que siguen siendo fuertes, pero desde el punto de vista de ser el intérprete de la derecha y del votante de derecha, y más aún de ser el intérprete del nuevo votante, que es probablemente el factor más determinante del último ciclo electoral, el votante obligado, que se le llama, desde ahí ya ha sido desplazado en más de una oportunidad por los republicanos. Y por lo tanto, lo que ellos están viviendo es un declive que no es coyuntural, sino que es un declive que parece ser más o menos estructural. Y por lo tanto, desde ahí es muy complejo lo que van a tener que acometer de aquí en adelante para encontrar su espacio. Pero, por ejemplo, en respecto a Michelle Bachelet, que también ahí es digamos, es un cuello de botella que va a tener que salvar José Antonio Kast dentro de los primeros días de su inicio de gobierno. La UDI, no obstante, la mesura, la prudencia de Kast, se ha diferenciado diciendo que ellos no apoyan a Michelle Bachelet. De hecho, Jorge Alessandri fue súper duro y dijo, nosotros para llevar al exterior tenemos que llevar al exterior lo mejor de lo nuestro y Michelle Bachelet está lejos de ser lo mejor de lo nuestro. O sea, marcaron una diferencia muy, muy clara. ¿Es una señal que están dando? Sí, ellos están ejerciendo una presión. Ahora yo tengo, y esto no tengo mayor información, pero mi impresión es que lo que está haciendo José Antonio Kast es el mismo equilibrismo del que estábamos hablando antes. Es decir, él ha evitado tomar una posición, tener animosidad respecto de Michelle Bachelet, pero ha abierto la puerta a la que probablemente va a ser su salida, porque él en su minuto dijo muy tempranamente, tengo que conversar con ella y no habría que exponerla a una derrota. Yo creo que por ahí él abre esa puerta, más la gira que está llevando ahora, ¿cierto?, para en algún minuto decir, miren, esto no tiene que ver con un juicio respecto de la expresidenta Bachelet, no tiene que ver con una animosidad,
pero no están los votos y por lo tanto no es una candidatura viable. Pero claro, Y pero desde es ahí yo difícil creo, decirlo ex ante porque nadie sabe lo que va a pasar. no totalmente, pero creo que desde ahí él está construyendo su salida. Ujú, Porque lo otro, bueno, probablemente él va a poder nunca más va a tener tanto poder como hoy. así es. Los presidentes solo van perdiendo poder en la medida que ejercen cada día que lo ejercen. Comienza una cuenta regresiva, por lo tanto, aquellas cuestiones difíciles para sus propias huestes las va a tener que hacer ahora. Pero me cuesta encontrar, sería un poroto, sería desde cierta perspectiva, es decir, él abonaría esta imagen de no ser una persona de ultraderecha tradicional, pero tendría muchos costos internos y eso es más o menos lo que le están transmitiendo los partidos. Y también externos, porque en la región se está conformando aquí, por lo menos en América Latina, un núcleo más bien de derecha. Y él está tratando de construir una alianza con Argentina, con Estados Unidos, y hay que decir que Michelle Bachelet no es candidata de ninguno de los dos, y por lo tanto es complejo que José Antonio Kast, que busca mirar nuevamente a Estados Unidos de manera prioritaria y que Estados Unidos mire a Chile, que Estados Unidos le vote en contra a su candidata en una organización como Naciones Unidas sería muy complejo. Y Argentina tiene un candidato, Y que que es entiendo que fuerte. inicialmente, claro, más bien informalmente, porque fue antes, había mostrado simpatías con Grossi. Así que bueno, vamos a ver. Pero ahora por lo pronto tiene una misión eh, más inminente, que es la conformación de su gabinete. Y por lo que sabemos, le fue mal en la búsqueda de José Luis Daza para traerlo a un eventual triministerio o un ministerio de Hacienda o Economía. ¿Cómo estás viendo la conformación de este gabinete y las dificultades que lentamente asomamos que se están viendo? Porque tampoco es algo que podamos ver claramente. Si se concreta lo que al parecer estaría pasando, esto es que el viaje de José Antonio Kast a Argentina, además de la foto de la motosierra, ¿cierto? Y algunos problemas que tuvo con la puesta en escena con la prensa, si es que no logra el que parecía ser uno de sus objetivos prioritarios, que era reclutar a Daza, yo te diría que ese sería el primer error grande en esta tan cuidada puesta en escena del periodo de preinstalación. Mm. Lo primero que me gustaría como acotar, porque un presidente electo no le ofrece un cargo tan importante como el Ministerio de Hacienda a alguien que le dice que no. Mm. Y por lo tanto, ya eso sería un problema, Ahora, tampoco sería una fisura supimos de quién le este diseño. ofreció a Daza, más bien Daza fue el que lo comentó en un programa de streaming. Por lo que sabemos, y probablemente nunca lo sepamos del todo, siempre va a ser a través de trascendidos y de comentarios, pero todo apunta a que era parte del diseño, era parte de la conversación, no es un misterio que a él le gustaría tenerlo en un rol relevante en el equipo económico, y por lo tanto si eso no resulta es un problema. Y Claro. el segundo tiene que ver de nuevo, con cómo él va a manejar a sus círculos más cercanos, que pueden tener una legítima aspiración de convertir este triunfo en un triunfo que desplace al resto de los actores de la derecha. ¿Cómo los va a convencer de que armar, por ejemplo, un equipo político con los partidos tradicionales del sector es una buena idea? Y al parecer hacia allá va más o menos la cosa. Alvarado suena, ¿cierto? Han hablado de un Álvarez. RN en Secles, Rodrigo Álvarez. ¿Qué te parece la figura de alguien como Mara Sedini, que no viene del mundo de la política, que más bien viene de un programa de televisión, pero que tiene buenos dotes, talento comunicacional, pero que no conoce el mundo ni los códigos de la política, que suena para probablemente una vocería? Va a haber que ver con mucho detalle cómo es el diseño. Varios presidentes han intentado emular el modelo norteamericano, ¿cierto? De una vocería que es eso, es una vocería y no un ministerio. Ese yo creo que sería un diseño posible. Creo en todo caso que este tipo de figuras brillan mucho al inicio, pero precisamente porque carecen no solamente de experiencia, sino que también de redes dentro de la política. Sus errores son muy caros.
sus errores son muy caros porque finalmente hay un grupo, hay un partido que quiere ese ministerio. Y que quiere ese ministerio y por lo tanto que haya una figura que por importante que sea para el grupo republicano, que no tenga una raigambre fuerte, que no tenga una tradición y que no tenga detrás de eso ese apoyo, hace que al primer error los que se le van a ir al cuello van a ser los propios políticos, van a ser los propios partidos. Yo hace poco en una conversación en otra entrevista hacía el símil con lo que le pasó a Isquia Siches. También estuvo en su minuto, era una apuesta muy importante, no solamente poner a una mujer, sino que ella, que había tenido un rol tan importante dentro de lo que fueron las vocerías ciudadanas en el contexto del estallido y luego de la pandemia, pero sin embargo, no solamente ella cometió muchos errores fruto de la inexperiencia, sino que además motivados más por golpes de efecto que por efectos políticos, y finalmente la política le pasó completamente por encima. Por cierto, además no conocía no solamente los códigos, sino que el lenguaje que un ministro del Interior tiene que manejar. Totalmente, y le cobraron muy rápido esa cuenta, y yo creo que ese es el gran riesgo que tienen los personajes, como el caso de Mara Sedini u otros, que tienen un bagaje medial, pero no un bagaje político. Ahora, también es interesante porque es una de las pocas mujeres de las que se está hablando en un gabinete en que por lo menos va a haber, no sabemos si va a haber más o menos un ministerio, pero dentro de los 25 creo que son, hay muchos pocos nombres de mujeres que están sonando y ese es un talón de Aquiles para una figura como José Antonio Kast. Claro, porque parte, de nuevo, es esa imagen que él busca limar, a la que le busca quitar flancos, entre otras cosas, tiene el elemento de distancia con las mujeres y una agenda que los grupos más movilizados, feministas y otros, lo tienen muy entre ceja y ceja, por lo tanto es algo que le van a cobrar muy rápido. Sonaba en todo caso también, parece que tampoco va a llegar a puerto, pero era otra posibilidad de tener una mujer en un cargo importante, Rosana Costa. Así es. Ella dijo que ella estaba muy bien ahí en el Banco Central. Vamos a ver después, porque el encanto de la llamada del presidente también es difícil de decir que no, pero eso al menos inicialmente. Ahora, vamos al otro lado, porque ¿cuál va a ser la oposición o el líder al menos de la oposición que va a tener José Antonio Kast? Uno piensa que el presidente Boric va a quedar no solamente con el tiempo y también la experiencia suficiente como para ser un actor muy relevante de la futura oposición. Y eso habría que darlo por descontado. Nosotros hicimos un estudio hace poco con Descifra, hicimos la pregunta. Tiendo a pensar que la pregunta sigue estando muy influida por el contexto de la campaña, pero de todas maneras la gente identifica en primer lugar a Janet Jara como una líder de la oposición, en segundo lugar a Gabriel Boric y en tercer lugar a Camila Vallejo. Y si tú te fijas, son los tres grandes contradictores que tuvo José Antonio Kast durante el periodo de la campaña. Son quienes más le plantaron cara durante ese proceso y por lo tanto no es raro que sean los tres que más suenan en este contexto. Luego le sigue Carolina Toá y luego Bodanovich, el alcalde, que de todas maneras es de las figuras que tienen mayor adhesión desde el punto de vista de la valoración ciudadana. Así que por ahí deberían andar los tiros. Ahora hay que decir que yo creo que desde el punto de vista de la experiencia, la coalición improbable de la mañana oposición se ha logrado mantener unida bajo el liderazgo primero del presidente Boric, que logró mantenerla unida y llevarla a una primaria común, a una elección municipal común, el liderazgo de su ministra del Interior luego, Carolina Toá, y luego el liderazgo de la candidata, Janet Jara. O sea, los tres han ejercido como figuras suprapartidarias y han mantenido cierto nivel de unidad con lo que mañana va a ser la oposición. Lo que no quiere decir que la oposición se vaya a mantener unida. Es mucho más difícil estando en el frío. Exactamente. Ahora, siempre se ha dicho inicialmente desde la derrota del plebiscito constitucional, que el presidente Boric ha aprendido más rápido que su coalición, que su grupo de origen, que hoy es el Frente Amplio como un todo. ¿Tú ves que
Gabriel Boric, expresidente, se va a mantener en ese domicilio, porque las diferencias hoy día también son bastante grandes. Cuando hay un representante del Frente Amplio que dice que no se arrepienten de haber votado acusaciones constitucionales en contra del expresidente Piñera, cuando vimos la campaña de primarias que hizo Gonzalo Vinter, uno dice, aquí se aprendió poco. Y agrégale a esto que vamos a tener, al fin, un periodo sin elecciones. Claro. Y por lo tanto lo que ocurre entre un periodo como ahora y la siguiente elección es que muy probablemente todo ese gran público, toda esa gran masa que no es yonki como nosotros de la política, que nos vive todas las semanas preocupado de lo que está pasando, va a apagar la tele, va a estar en otras cosas, va a estar siguiendo otras señales y por lo tanto necesariamente la política va a pasar más por esos actores que están pensando en una lógica más parlamentaria, más inquisidora, más fiscalizadora, cuando no derechamente siendo una oposición frontal y hasta despiadada podría llegar a ser. Y por lo tanto, en ese sentido yo creo que durante la primera parte del gobierno, muy probablemente este tipo de liderazgos más aglutinadores no van a estar en la primera línea. Los que van a tomarse el pedestal van a ser los partidos, van a ser los parlamentarios y ellos necesariamente le van a hablar a un público más reducido, más acotado. ¿Cómo ves a Giorgio Jackson, que a todo esto escribe esta carta, esta especie de mea culpa? ¿Cómo lo ves? Bueno, él es muy joven y sin duda va a volver, pero en el corto plazo lo ves como un dirigente. ¿Cómo ves estas expresiones? Porque pareciera que quiere decir, yo no soy el culpable de todo. Sí, yo creo que él va a seguir ejerciendo un liderazgo importante dentro del Frente Amplio, no solamente porque tiene el ascendiente de lo que era su partido, que mal fue el eje estructurante de la alianza que después dio en el Partido Único del Frente Amplio, sino también porque tiene las ganas y tiene la edad. Creo que lo que hace Giorgio Jackson es parecido, guardando las proporciones, a también lo que hace José Antonio Kast, es decir, él se adelanta a la crítica y lo que hace es reconocer un conjunto de errores de forma tal de quitarle un poco el premio a esta noche de los cuchillos largos que después de la derrota se ha venido verificando y donde los partidos están intentando pasarle la cuenta ojalá a alguien, a un actor preponderantemente. Lo han intentado con el presidente también reconoció varios errores, los juntó y de ahí le bajó un poco la beligerancia, se movió eso hacia el Frente Amplio. Mi impresión es que lo que hace Giorgio Jackson es precisamente también quitarle un poco de premio a esta crítica que puede ser bastante inmisericordia respecto a la inexperiencia de esta generación que fue tan exitosa, que llegó al poder de manera tan abrupta y que hoy día, bueno, tiene que hacerse cargo también de su propio éxito y su fracaso. Bueno, hasta ahora Giorgio Jackson no se había hecho ningún mea culpa. Así es. Y eso Si lo sorprendente no fue lo que dijo, si lo que dijo está en cualquier carta al director, columna y artículo de prensa de los últimos 10 meses. Lo interesante es que lo haya dicho él. Claro. Ahora, ¿cómo ves a Janet Jara, que está distante de su partido de origen, que no sabemos si se va a mantener en este partido, si se va a quedar como independiente, si va a unirse al Partido Socialista? Es un liderazgo distinto a otras candidaturas que han quedado en el camino, y no voy a Alejandro Guilloy porque eso fue casi una anormalidad, sino que, por ejemplo, Beatriz Sánchez, que se le dejó prácticamente votada. ¿Cómo la ves? Sí, yo creo que ella demostró en el camino precisamente que es muy diferente a los dos ejemplos que tú has dado, porque de alguna manera ella lo que hizo entre la primera y la segunda vuelta fue convertir su candidatura en una candidatura de todos los actores del sector. Los metió a todos adentro, a los viejos tercios, a todos los partidos, a todos los candidatos que habían resultado electos. De alguna manera ella entendió que la tarea que ella tenía de ahí en adelante era salvar los muebles. Y con eso yo creo que lo que consiguió es que hoy día sea muy difícil echarle la culpa a la candidata. Y si tú te fijas, incluso el PC, que le quiere pasar esa cuenta, cuando hace su reflexión,
habla de Janet, la deja un poco de lado y luego va hacia sus equipos de campaña y hacia el resto de los partidos en la crítica. Yo creo que ella se movió adecuadamente, inteligentemente en ese periodo. Yo no estoy dentro de los que crea que ella tuvo una mala votación dado el contexto. Yo creo que ella estuvo en el rango alto de las posibilidades que tenía, es decir, ella tuvo más votos en la segunda vuelta que el apruebo, tuvo más votos que la popularidad presidencial y tuvo más votos que la lista parlamentaria de todo el oficialismo. Por lo tanto, no es ella la que redujo el caudal de votos del sector, ella lo llevó hacia su rango alto, sino que es el sector el que hoy día está arrinconado y lejos de la mayoría. Uh-huh. Bueno, vamos a ver cuáles son los pasos de Janet Jara en los próximos días, si se mantiene o no en el Partido Comunista, que fue también su gran piedra de tope para un liderazgo mayor. Y vamos a ver también quién va a la fiesta de los abrazos, Camilo, después del Año Nuevo del Partido Comunista. ¿Quién se va a ir a dar el abrazo ahí o se va a restar? Eso va a ser interesante. Es un buen hito. ¿Quién va a tener más abrazos? ¿Quién va a tener más abrazos? Y si van a ir o no, ¿quién se va a dar el abrazo con otro? Bueno, ahí queda todavía una semana para eso. Y te quiero agradecer a esta hora de la tarde que nos hayas acompañado en esta edición de Hoy es Noticia, en esta edición más navideña. Yo soy bien fan de la Navidad, no sé tú, pero te quiero de todas maneras. Tenías cara de Grinch, ya. Pero sí, de todas maneras, que tengas una muy bonita fiesta. Gracias por habernos acompañado, como siempre, no solamente en este capítulo, sino que a lo largo del año, que tengas una feliz fiesta con tus amigos, con tu familia. Así que muchas gracias y muy buenas tardes a ti. Gracias, Matilde, que estén muy bien. Nos vemos.